Traemos una palabra, creo yo, importante, como todos los mensajes que Dios pone en nuestro culto, porque son los mensajes del Señor. Siempre se predica lo que Dios quiere que hablemos. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 10. Y si podemos leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, ay, cómo se tarda este muchacho de la computadora allá, ¿verdad? ¿Dónde está su Biblia? ¿Su Biblia? A ver, la chica de rosa, no la de rojo. La de rosa, ¿dónde está su Biblia? ¿En la casa? ¿Cuántos traen Biblia esta mañana? Ya sabemos que ponemos aquí la Biblia, pero usted debe traer su Biblia. Amén. Debe de usarla. Aunque sea en su celular, en su iPad, en su computadora, en papel, lo que sea, pero debe de tener su Biblia. Amén. Muchas veces decimos algunas cosas que vale la pena subrayar y tenerlas ahí presente. Dice Josué capítulo 10, versículo 1. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado ahí y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó con su rey, así había hecho con Ahí y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, porque era más grande que Ahí, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a David, rey de Glón, diciendo: subid y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensajes a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió del Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes de Peña de Oreb. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo. Levante su mano derecha. Yo he entregado a tus enemigos en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, y habiendo marchado toda la noche desde el Gilgal, el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Herón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y sucedió que mientras huían de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Yacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como un día entero, ni antes después hubo un día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Peña de Oreb. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento del Gilgal, y aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué diciendo: los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo: rodad piedras grandes,
hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que las vigilen. Pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacarlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en las ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos, y que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento y Josué a Maceda. Nadie profirió una palabra contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva y sacadme de ahí a esos 5 reyes. Y así lo hicieron, y trajeron de la cueva estos 5 reyes. Y el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut y el rey de Laquis, junto con el rey de Eglón. Sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Porque Josué los hirió y les dio muerte, y los colgó de 5 árboles que quedaron colgados de los árboles hasta en la tarde. Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes, y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido. Y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Y aquel día Josué conquistó a Maceda y la hirió a filo de espada junto con su rey, y la destruyó por completo con todas las personas que había en ellas. No dejó ningún sobreviviente, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Levante sus manos al cielo. Padre, declaramos esta mañana en el nombre de Jesús que Dios te dará la victoria esta mañana en el nombre de Jesús sobre a todo aquello que se ha levantado y ha venido contra tu vida. Llámese como se llame y por el nombre que sea. Dios te da en esta mañana la autoridad y te da el poder para que puedas vencer todo aquello que se ha levantado en contra de tu vida, aquello que te ha querido destruir, aquello que te ha querido enterrar, aquello que se ha levantado en contra de ti, de tu familia. Dios te da el poder para vencerlo. Llámese una enfermedad, llámese un problema, llámese un enemigo que se haya levantado, sea quien sea, Dios te da el poder. Declaramos en el nombre de Jesús que todo aquello que venga contra de ti, tú te levantarás y lo derrotarás por el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Esta mañana el tema se llama derrotando todo enemigo que se ha levantado en contra de ti. Derrotando todo enemigo que vaya en contra de ti. Al estudiar la palabra, el mensaje, muchos han centrado este mensaje en la oración que hizo Josué. Cuando Josué levantó sus manos y oró al Señor, y dice la palabra que la oración de un hombre hizo que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Y todo el mundo centra su atención ahí, sin poderse percatar de qué fue lo que sucedió y por qué se detuvo el sol en Gabaón y la luna en Ajalón. ¿Por qué se detuvo y por qué Dios concedió la gran victoria? La gran victoria no fue que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en Ajalón. La gran victoria consistió en que Josué tenía que derrotar a 5 reyes. Y esos 5 reyes tenían posesión
de la tierra, tenían autoridad sobre una porción de la tierra, cada uno de ellos, amado hermano, que habían tomado esa tierra, porque cuando se habla de un rey, se habla de un principado, se habla de un gobernante, se habla de una autoridad, se habla de una potestad y se habla de alguien que tiene dominio y gobierno sobre una porción de la tierra. Por eso es importante ver quiénes eran estos 5 reyes, pero qué tierras tenían bajo su dominio, bajo su autoridad. Y que los hijos de Israel tenían que arrebatarles, tenían que quitarles, porque Dios había dicho que les había dado la tierra y que Dios iba adelante. Y que no tuvieran miedo y no tuvieran temor. Así es que, amado hermano, es muy importante ver no solamente la oración que hizo Josué, porque hasta hay cantos que cantan de la oración de tú sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón, pero ¿con qué propósito? No nada más es ver lo que sucedió, sino ver por qué sucedió y qué era lo que Dios quería hacer, por qué Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en Ajalón. El propósito era que Josué se levantara y conquistara y que enfrentara a 5 potestades, a 5 reyes, a 5 gobernantes, a 5 príncipes. Cuando se habla de príncipes, se habla de reyes, se habla de autoridades que tienen gobierno y que hay que quitárselos. Dice la palabra de Dios en Efesios, por medio del apóstol Pablo, nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes en las regiones celestes de maldad. Hay autoridades espirituales que están tomando gobierno de tu casa, que están tomando gobierno de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, que están tomando gobierno de tu familia. ¿Sabías que hay autoridades y potestades que pueden tomar dominio y autoridad de tu familia? Por lo cual tu familia no quiere venir a la iglesia, no quieren saber de Dios, por lo cual muchos hijos están en las drogas, muchos hijos están en el alcohol, incluso hijos de pastores. Hay pastores que sus hijos no están en la iglesia. Mientras está el culto, los hijos se están drogando. Hijos de pastores. Hijos de pastores. Está el culto y ellos están afuera. Y muchos ministros no se han dado cuenta que hay potestades y autoridades que se les han levantado, porque dice que estos 5 reyes fueron contra Gabaón y contra Israel. No esperaron a que Israel llegara, se levantaron para ir en contra de Israel. Y además dice que se unieron, lo que no hace el pueblo de Dios. Usted sabe que el pueblo de Dios, sobre todo los cristianos, no son unidos. Pero debemos de empezar con la iglesia, con los que están aquí. Debemos de estar unidos en un mismo espíritu. Creo que los 40 días de ayuno y oración van a ser muy importantes para que nos podamos unir en una misma visión, en una misma causa, en un mismo sentir, porque en esos 40 días, seguramente en algunos de esos días vamos a hacer guerra espiritual. Seguramente en algunos de esos días vamos a orar por sanidad. Seguramente en algunos de esos días vamos a orar por la familia. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma visión, en una misma meta, porque Dios escucha las oraciones cuando estamos en un mismo clamor. No podemos estar hoy un día declarando un día de sanidad y otros están pidiendo prosperidad y otros están pidiendo liberación. No podemos hacer eso. Habrá un día por liberación, habrá un día por sanidad, un día por la familia, un día por los padres, un día por los hijos. Y cuando estemos orando por un día en específico, por causas específicas, no estemos pidiendo por otra cosa. Porque si no, Dios no contesta. Dios contesta cuando estamos en un mismo clamor, cuando estamos en acuerdos.
Dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 están en su nombre y están en acuerdos, en el mismo espíritu, Jesús ahí está. Jesús se hace presente y el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, se hace presente, y el Padre contesta las oraciones cuando estamos en acuerdos, no cuando estamos en desacuerdos. Si un par de novios dice somos novios y nos queremos casar, y la novia le está pidiendo por una casa y el novio le está pidiendo para que la novia se vaya a vivir a casa de sus padres, están en desacuerdo. Muchos llegan al altar y quieren casarse, pero no están de acuerdo. Por eso las personas que se casan deben de estar de acuerdo en todo, en lo espiritual, porque unos se quieren congregar en un lugar y otros se quieren congregar en otro lugar. No se puede, no se puede. Desde el principio tienen que tener acuerdos. El matrimonio es un acuerdo, es un pacto. Cuando tú estás de acuerdo con Dios y Dios está de acuerdo contigo, entonces se establece un pacto. Hay un pacto. Si tú no estás de acuerdo con Dios, con lo que Dios dice, entonces Dios no puede hacer un pacto contigo. Dios dice, hagamos un pacto. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a hacer esto, pero yo quiero que tú hagas esto. Y cuando hay un diálogo y hay una comunicación entre ambas partes y están de acuerdo, se establece un pacto. Y entonces Dios cumple los pactos. Mire, amado hermano, estos 5 reyes se levantan, se ponen de acuerdo, están en comunicación. Las potestades, los principados, los gobernadores y huestes de maldad tienen comunicación. Y muchos se ponen de acuerdo para ir en contra de los cristianos, en contra del pueblo de Dios. Los satánicos se ponen de acuerdo entre varios para orar por una causa y destruir un pastor, para destruir una iglesia, para destruir a un hijo de Dios. Oran sin cesar para acabar con tu vida. La brujería y la santería se ponen de acuerdo, 2 o 3 brujos, y en diferentes regiones y en diferentes lugares para destruir y acabar con los cristianos. Le mostré a mi esposa un mensaje muy light, muy suave, de un satánico que desde los 13 años de edad el niño le entregó su vida a Satanás. Y todo empezó porque el papá estaba metido en la brujería y en la santería y en la hechicería, y el niño no le hacían caso. Al niño lo maltrataban y lo tenían en unas condiciones muy malas. El niño, por darle gusto al papá, accedió a entrar a la brujería, a la hechicería, y a los 13 años le entregó su corazón a Satanás. Por supuesto que el padre nunca le hizo caso. Él creció con odio y con rencor, y él narra cómo fue introduciéndose al satanismo, no a la santería, no a la brujería, al satanismo. Y cómo desde el día en que él entró a una ceremonia adquirió poder y sintió una presencia en él. Y sintió por primera vez en su vida que alguien le hacía caso. Y dijo, mi padre es Satanás. Porque sintió que él le había puesto atención. ¿Sabe cuántos jóvenes andan por ahí? Porque no se les pone atención. Y muchas veces están buscando un abrazo, una palabra de amor. ¿Cuántos jóvenes están por ahí, amado hermano, donde sienten que a ellos les ponen atención, aunque estén en lugares equivocados? ¿Sabe usted a quiénes son las primeras que buscan las lesbianas? Las lesbianas, el primer objetivo de una lesbiana es buscar a una mujer despechada, a una mujer herida, una mujer que el esposo no le pone atención. Y hay mujeres que prefieren estar con otra mujer que con su esposo porque se sienten bien, porque por primera vez alguien les pone atención. Así es Satanás.
Engaña a través de los sentimientos y de las emociones a las personas. Y este joven le entregó su vida a Satanás. Y una vez que le entregó su vida, se sintió que alguien le puso atención y le prestó atención. Desde ese día, esa ceremonia, él empezó a adquirir poderes y él decía que los lugares preferidos para ir a capturar almas, ¿dónde cree que era? ¿Dónde? ¿En la iglesia? No. ¿Dónde cree que es el lugar preferido de Satanás para ir a capturar almas? Las escuelas no. Cuando una persona muere en un funeral, las personas están más abiertas y receptivas. Y dice que él llegaba sin ser invitado y sin conocer a la persona que había muerto. Y se metía y lloraba, pero él estaba haciendo sus actos de satanismo para capturar las almas de todos los que están ahí. Qué importante es ir a los funerales y hablar de Cristo y que las personas capturarlas y que reciban de Jesús. Dice que él empezó a una corta edad a salirse del cuerpo, lo que se conoce como los viajes astrales. Y empezaba a ir a los lugares predilectos donde Satanás puede ejercer todo su poder, en las fiestas y en las discotecas, a través de la música y del alcohol. Y dice, y ahí nos dábamos un festín con todas las personas. Y empezamos a hacer ritos y empecé a tener grados, empecé a tener un poder y un conocimiento de lo malo, hasta que un día conocí a una persona, se hizo novia mía y ella era cristiana. Dice, el problema es que ella no sabía que yo era satánico, pero yo sí sabía que ella era cristiana. Y ella me empezó a llevar a las reuniones de los cristianos. Y en las reuniones de los cristianos yo empecé a sentir algo, y yo empecé a sentir algo, y empecé a llorar, y yo entraba a la iglesia y empezaba a decir, no, pero yo terminé un día arrodillado hasta adelante en el altar, y no sé por qué, pero había recibido a Jesús. Y ese día mi vida empezó a cambiar y a cambiar. Dice, y no sé qué pasaba, pero cuando yo estaba con ella me sentía bien. Y empecé a tener una lucha en mi interior. Pero yo seguía haciendo, salía de la iglesia y iba a hacer mis actos satánicos y mis rituales. Y yo me salía del cuerpo y dice, y los lugares que yo visitaba, yo podía actuar con las personas, actuar en ellas, y las veía. Y vi, y donde yo no podía actuar, escuche, donde yo no me podía mover, dice él, cuando veía a 2 o 3 cristianos agarrados de la mano y orando en el nombre de Jesús, en ese lugar yo no podía hacer nada. No podía hacer nada, pero yo iba a otros lugares y yo podía tomar territorios. Escuche, tomaba territorios, tomaba el edificio completo donde vivían todas las familias, tomaba la manzana completa, tomaba, amado hermano, la delegación completa, tomaba ese lugar por completo y decía, yo lo ponía bajo el dominio de Satanás. Pero donde había cristianos, no podía hacer nada. Y más si estaban agarrados de la mano, orando 2 o 3, no podía hacer absolutamente nada en ese lugar y me tenía que ir. Qué importante es estar congregados. No, como dice la palabra, los que tienen por costumbre dejar de congregarse. Porque Satanás no puede hacer nada en la unidad, y donde 2 o 3 están, Jesús ahí está. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?